presenter. La Revolución Mexicana, tumultuoso periodo de cambios sociales y políticos, surgió en 1910 por el autoritarismo de Porfirio Díaz y desigualdades económicas. Líderes como Zapata y Villa lideraron facciones con agendas propias. La promulgación de la Constitución de 1917 marcó un hito cuyos efectos perduran en la cultura y política mexicana. Esta revuelta definió la identidad del país y sigue siendo crucial en su historia actual. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro García, elemento adscrito a la Facultad de Derecho en turno nocturno del Instituto de Educación Allende. Y durante unos cuantos minutos abordaremos a manera de síntesis los momentos más relevantes que acontecieron durante la Revolución Mexicana. Acompáñenme a esta aventura y no olviden formular sus preguntas para que al término de la presentación puedan realizar sus cuestionamientos, ya que con gusto responderé a sus interrogantes planteadas. Una vez acordado lo anterior, continuemos. A finales del siglo XIX, México se hallaba bajo la opresión del general Porfirio Díaz, cuya dictadura de más de 30 años socavó la democracia y favoreció a una élite. El nepotismo y la represión caracterizaron su régimen, revelándose su hipocresía moral con el escándalo del baile de los 41. Señor presidente, hubo una redada en una fiesta en la calle de La Paz. A segunda vista me di cuenta que solo había hombres. Arrestamos a 42, señor. Yo solo cuento 41. Las manifestaciones eran reprimidas violentamente, avivando la rebelión. Surgieron entonces movimientos anti-Díaz, como el magonismo. Otro de los movimientos, el maderismo de Francisco I. Madero y la lucha campesina de Emiliano Zapata. La entrevista de Porfirio Díaz con Gis Friedman en 1908, donde se prometieron elecciones democráticas, resultó en un fraude electoral en 1910, con la captura de Madero, desatando la Revolución Mexicana. Y usted pretende saber mejor que yo lo que necesita un país que he gobernado durante más de 30 años. 33, señor. Y los que vienen, si el pueblo así lo determina. El problema, señor, es que en México el pueblo no determina nada. 33 años sin opinión, sin una verdadera democracia, lo han convertido en un pueblo que ha renunciado a hacer valer sus derechos, a exigir y a pensar. Entonces, ¿por qué se esfuerza usted tanto por convencer a un pueblo que menosprecia? No lo menosprecio, señor. Al contrario, estoy convencido de que bajo la apatía que se ha impuesto, late un irrefrenable deseo de cambio, de libertad. En fin, don Panchito. Supongo que lo ha pensado bien, porque se ha metido en terrenos de gente grande. Pero le deseo suerte, porque la va a necesitar. Su libro ese de la sucesión presidencial es muy entretenido, muy bien escrito, aunque en la práctica la política es otra cosa, bastante más complicada y peligrosa. Y debe ser también bastante más honesta. Este evento marcó el inicio de una nueva era en México, caracterizada por el clamor de justicia y libertad que resonaría por todas las generaciones de este país. Seguir dejando el poder en manos del hombre que lo ha ostentado durante 30 años. Ante el poder absoluto del general Díaz, mi candidatura levanta la bandera de la democracia, defendiendo el derecho del pueblo a elegir libremente a sus gobernantes.
La Revolución Maderista, un hito crucial en la historia de México, marcó el fin del régimen dictatorial de Porfirio Díaz y el ascenso de Francisco I. Madero a la presidencia de la República. El movimiento se gestó a través de una serie de eventos que ahora presentamos en una narración cronológica. En 1908 a 1909, Francisco I. Madero publica la sucesión presidencial en 1910, denunciando la reelección de Díaz y fundando el Partido Nacional Antireeleccionista. En 1910, Madero desafía a Díaz en las elecciones presidenciales, emitiendo el Plan de San Luis Potosí y llamando a la insurrección armada el 20 de noviembre de ese mismo año. Un movimiento que promete un cambio generacional en la historia de la política de México. Liderado por Vázquez Gómez, este movimiento recibió amplio apoyo a lo largo y ancho del territorio mexicano. En el centro del país, los hermanos Flores Magón son fervientes partidarios, mientras que en Puebla, los hermanos Cerdán se unen a la causa. En el norte, destacados hacendados como Venustiano Carranza, Manuel Peláez y Filomeno Mata respaldan la iniciativa. Incluso el gobernador de Chihuahua, Abraham González, cuenta con el apoyo de figuras como Francisco Villa, Pascual Orozco y Felipe Sángeles. Otros personajes relevantes como Francisco J. Mujica, Zuno Hernández, Heriberto Jara en Veracruz, Álvaro Obregón y José María Pino Suárez también simpatizan con la causa. Sin embargo, el oficialismo lleva a cabo un fuerte fraude electoral para mantener el poder, resultando en el arresto de Madero y su encarcelamiento hacia San Luis Potosí. Gracias a la ayuda de funcionarios amigos, Madero logra escapar y parte hacia los Estados Unidos, donde realiza la redacción del Plan de San Luis Potosí. Convencido de que las dictaduras no se derrocan mediante la democracia, sino que éstas se tiran a tiros, Madero emprende la acción armada. Las tensiones crecen en México y en 1911, durante la celebración del centenario de la independencia, Porfirio Díaz solicita su renuncia al poder y parte hacia Francia, donde se exilia permanentemente. En 1911, tras la batalla decisiva como la toma de Ciudad Juárez, Díaz renuncia al poder y Madero asume la presidencia provisional. Se firma el Tratado de la Ciudad Juárez, garantizando la transición pacífica. De 1911 a 1913, Madero enfrenta desafíos internos y externos, incluida la oposición conservadora y levantamientos armados como el zapatismo y el villismo. A continuación te presentamos un video. Francisco I. Madero, el presidente, parecía soportar estoicamente el vendaval de su revolución, una experiencia que a medias y con suerte había desatado. Espiritista practicante y adicto a la comida vegetariana, estaba convencido de que había mucho menos mala fe en el mundo de la que evidentemente y obviamente existía. Sus compañeros maderistas, con Vázquez Gómez en la cabeza, se le habían rebelado. Pascual Orozco en Chihuahua también. Zapata exigía el cumplimiento del plan de Ayala a la fuerza. Estaba sumido en una guerra de guerrillas que parecía eterno, y Villa en prisión, condenado por un crimen que no había cometido. Y por más que este se empeñó en informarle sobre la conspiración entre militares y reos, Francisco I. Madero, no escuchaba. De todas las conspiraciones en marcha, y eran varias, la más peligrosa para el régimen maderista surgido de la caída de la dictadura de Porfirio Díaz se estaba surgiendo en La Habana. El hombre fuerte de esta conspiración era un general de artillería de 54 años de edad, Manuel Mondragón, polémico personaje que desempeñó cargos en el Porfiriato, lucraba con el 15% o más en la comisión de compra de cañones franceses, y se sabe, por medios de la época, que abusó sexualmente en varias ocasiones de su hija mayor, la poeta y pintora mexicana Carmen Mondragón Belseca. Es el golpe de Estado más anunciado de la historia de México, y Madero no tomó sus reservas. Ocurre entonces la escena trágica. La escena trágica de febrero de 1913, marcada por el intento de derrocamiento de Madero, culminó en su arresto y posterior asesinato, catapultando a Victoriano Huerta al poder.
Huerta enfrentó oposición interna y externa y debido a su régimen represivo y corrupto, desafió incluso el reconocimiento internacional. Tras lo acontecido en la Decena Trágica, la Revolución Mexicana evolucionó hacia la Revolución Carrancista, liderada por Venustiano Carranza, buscando reinstaurar el orden constitucional. Batallas claves como San Pedro de las Colonias en 1913, así como en Monterrey ese mismo año y Zacatecas el año siguiente, delinearon el conflicto. El presidente Huerta enfrentó oposición, renunciando y exiliándose en 1914. Carranza es nombrado presidente en 1917, promulgó una nueva constitución progresista ese mismo año, sin embargo enfrentó desafíos internos de Zapata y de Villa, resultando en conflictos como el Ébano 1914 y Celaya 1915. La muerte de Zapata en 1919 marcó un hito en la lucha por la reforma agraria. Carranza fue asesinado en 1920, señalando el fin de su mandato y el inicio de una nueva era en México. Entre sus logros está la Constitución Mexicana, que es el documento fundamental que establece la estructura de gobierno y los derechos humanos en México. Promulgada el 5 de febrero de 1917, es una de las constituciones más antiguas del mundo aún en vigor. Contiene disposiciones sobre los poderes de gobierno, derechos humanos, organización política y judicial, así como las disposiciones para la reforma constitucional. Está considerada como un símbolo de identidad nacional y ha sido modificada y enmendada varias veces para adaptarse a los cambios políticos, sociales y económicos que enfrenta el país desde ansiadas fechas. Tras la muerte de Venustiano Carranza en 1920, Álvaro Obregón se convirtió en presidente de México para el ejercicio administrativo 1920-1924. Su mandato inició una era de estabilidad política y reformas estructurales a la Constitución Mexicana recién publicada. Sin embargo, enfrentó tensiones con la Iglesia Católica por políticas de secularización. El 20 de julio de 1923, en Parral, Chihuahua, México, Francisco Pancho Villa, líder revolucionario de la División del Norte, fue emboscado y asesinado. Las circunstancias exactas son desconocidas hasta esta fecha. Su muerte marcó el fin de una era en México, dejando un legado perdurable. Se tiene conocimiento que para esas fechas existieron tensiones entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. Si bien algunos revolucionarios no habían olvidado que, gracias a la injerencia norteamericana, algunos de sus caudillos como Zapata y Villa fueron asesinados. Si bien existe la frase de Roma paga, pero detesta a los traidores, una vez presionado Obregón a deponer a Villa, los Estados Unidos quisieron imponer su agenda sobre México. Álvaro Obregón se negó. Una vez concluida la revolución bolchevique en Rusia, el Estado soviético enfrentó una serie de bloqueos económicos y descalificaciones internacionales. El gobierno de México de Álvaro Obregón fue el primero en Occidente en reconocer la autoridad del gobierno emergido de la Revolución de Octubre, aceptando y enviando una comisión diplomática para tener representación en esas tierras. De inmediato, el vecino del norte envió cartas al secretario de Relaciones Exteriores, el general Cándido Aguilar, con copia al presidente de México. En ellas se expresa a México de la siguiente manera. Según inteligencia, las políticas bolcheviques emprenden campañas terroristas en contra de la población. Instamos al gobierno de México a tomar sus reservas en relación de políticas con ese país soviético. La respuesta mexicana no agradó para nada al inquilino de la Casa Blanca. Esta fue: me es grato manifestar que el gobierno mexicano ya pide informes a sus agentes diplomáticos sobre la verdadera situación rusa y que, tan pronto como se reciban estos informes, y si el caso lo amerita, se estudiará la actitud que debe tomar para poner de manifiesto su simpatía con el pueblo ruso. Tiempo después, una nueva carta del gobierno norteamericano llega a manos del presidente Álvaro Obregón. En esta se lee lo siguiente: los gobiernos aliados y asociados
piden al gobierno mexicano tenga bien tomar inmediatamente de acuerdo con ellos las medidas indicadas para impedir a las jurisdicciones libres todo comercio con Rusia bolchevique y dar garantía de que se pondrá rigurosamente a ejercicio esta política. Es decir, se buscaba aislar a la Unión Soviética de Occidente. Álvaro Obregón leería esta carta con mucho cuidado para después decir a sus encargados de Relaciones Exteriores, Cándido Aguilar y compañía, que informara a DeWitt Monroe, embajador norteamericano en México, que esta misma se la podría meter por el rabo. Al poco tiempo, los agentes diplomáticos mexicanos en Rusia informaron sobre una sequía que provocó una fuerte hambruna en el país soviético. Álvaro Obregón no dudó ni un segundo y de inmediato coordinó esfuerzos con el pueblo mexicano para enviar ayuda humanitaria a ese país. La población donó insumos a través de la Cruz Roja, así como el Comité de Damas Mexicanas y el Comité de Auxilio del Hambre en Rusia. Buques mexicanos partieron con ayuda con el pueblo ruso. Si bien esta acción no pasó desapercibida por el gobierno norteamericano, más adelante le cobraron la factura a Álvaro Obregón, financiando la guerra cristera, pero tampoco lo fue para el gobierno bolchevique, quienes más tarde harían contacto con México a través del representante diplomático Dip Ejibrowski, quien escribió a través de una misiva al presidente Obregón diciendo: la historia escribirá en sus más bellas páginas que en el momento en el que el pueblo ruso sufría expuesto la prueba del hambre y la miseria, fue el país lejano de México quien le ayudó y le dio fuerzas para continuar su lucha. Estas cartas se encuentran en el Archivo General de la Nación. La Revolución Soviética tendría una importante influencia en la configuración política de México en décadas por venir, adoptando el Estado mexicano un sistema híbrido entre socialismo de Estado y el capitalismo. Obregón fue asesinado el 17 de julio de 1828 por José de León Torral, un radical católico, en un restaurante de la Ciudad de México. Este suceso reflejó las tensiones sociales y políticas, desencadenando una crisis y marcando el fin de una era, generando constantes cambios significativos en el país. Después del asesinato de Álvaro Obregón en 1928, su sucesor de la presidencia de México fue Emilio Portes Gil, quien desempeñaba como secretario de Gobernación en ese momento. Portes Gil asumió la presidencia de manera interina hasta que se llevaron a cabo nuevas elecciones y se instaló un nuevo gobierno al mando del general Plutarco Elías Calles. Entre sus aciertos estuvo la Guerra Cristera, un conflicto armado ocurrido en México entre 1926 a 1929. Grupos católicos conocidos como cristeros se levantaron en armas, según ellos, en la defensa de la libertad religiosa, enfrentando al gobierno con ansias de ser ellos quienes tomaran el poder. Plutarco Elías Calles, con la esperanza de pacificar al país, encontró la fórmula en 1929, fecha en que fue fundado el Partido Nacional Revolucionario, posteriormente conocido como Partido de la Revolución Mexicana, en 1938. El objetivo de este partido, unificar las diversas facciones políticas surgidas de la Revolución Mexicana bajo un solo partido. Este partido se convirtió en el instrumento principal del gobierno para mantener el control político y consolidar las reformas revolucionarias. Ese partido sentó las bases del actual Partido Revolucionario Institucional, PRI, que dominó la política mexicana durante gran parte del siglo XX.